Ideas con valor. Libertópolis presenta a Estuardo Rodríguez Astur y en Geópolis. Estamos de vuelta en su programa de temática internacional Geópolis, hoy tocando el tema sobre Venezuela, y ya tenemos a nuestro invitado especial. Yo sé que muchos lo conocen porque lo han oído en varios programas aquí con nosotros, y es nuestro gran amigo Eneas. Nuestro gran amigo Eneas. Eneas, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Pues aquí bastante preocupados, pero también bastante como optimistas, ¿verdad? De lo que se está suscitando, lo que está sucediendo en el hermano país venezolano. ¿Cómo lo ves? Bueno, la realidad es que pasaron varias cosas interesantes. Las últimas 48 horas, obviamente, el día de ayer pasó algo muy simbólico, que es que específicamente hubo mucha gente en Venezuela que se acercó al Estado Bolívar, en la avenida Guayana, en San Félix, y lo que hicieron fue incendiar una estatua de Hugo Chávez, y precisamente el busto lo arrancaron y lo colgaron en una pasarela. Y lo que estamos viendo muchos en redes sociales, porque obviamente la televisión está censurada en Venezuela, es que precisamente Juan Guaidó, que es un ingeniero industrial de 35 años, que tiene una maestría en administración pública, precisamente llegó a la presidencia de la Asamblea Nacional, ¿sí? El único organismo, digamos, del gobierno o la dictadura de Venezuela que obviamente es de la oposición. Precisamente Juan Guaidó es un chico que empezó como miembro del movimiento estudiantil desde muy joven, cuando estudiaba en la Universidad Católica Andrés Bello, la UCAP, y es miembro del Partido Voluntad Popular, el famoso partido de Leopoldo López, quien fue, digamos, prisionero del chavismo, digamos, durante muchos años, el esposo de Lilian Tintori. Y bueno, la verdad que se puede decir en el análisis que Guaidó es un líder accidental, porque él fue tomando importancia política al estar encarcelados los principales líderes de su partido, ¿no? Voluntad Popular. Se puede decir que durante su vida ha sido un sobreviviente. De adolescente sobrevivió a lo que se llamó la tragedia de Vargas, que fue unas fuertísimas lluvias e inundaciones que dejaron muchísimos muertos y gente que desapareció en el año 99. Y bueno, fue líder estudiantil, como decíamos antes, y como tal recibió perdigonazos de la policía del régimen, sin embargo sobrevivió, y el día de hoy precisamente juró como presidente legítimo de Venezuela. Él dice que Nicolás Maduro, dictador, es un usurpador, y bueno, en la juramentación dijo: hoy, 23 de enero del 2019, en mi condición de presidente de la Asamblea Nacional, invocando los artículos 233 y 333 de la Constitución, ante Dios Todopoderoso, Venezuela, el respeto a mis colegas diputados, juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como presidente encargado de Venezuela. Dijo ante una multitud gigantesca de gente que se iba colmando, digamos, en Caracas. Hay tomas desde los drones, de los medios y demás, que ven, digamos, las avenidas repletas de gente que de alguna manera lo apoyan a Guaidó. Y una de las características fundamentales de todo esto es el impresionante apoyo que tiene de parte de la comunidad internacional, ¿no? Y bueno, la verdad es que desde el día de hoy, ya lo habían anunciado, lo que se llama el Grupo de Lima, pero desde el día de hoy, Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Paraguay, Perú, Ecuador, los Estados Unidos de América, Canadá y obviamente la Organización de los Estados Americanos y su secretario Luis Almagro expresaron apoyo a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. Con lo cual lo que acá pasa es que precisamente obviamente Nicolás Maduro se convierte en el expresidente de Venezuela, oficialmente, por el apoyo de tantos países de la comunidad internacional, y de alguna manera el nuevo presidente es obviamente Juan Guaidó, ¿no? Obviamente hubo manifestaciones en todo el país, precisamente tanto en Caracas como en Zulia, que es un estado limítrofe con Colombia, Mérida, Trujillo, el estado Lara, Aragua, Carabobo. La gente salió a manifestarse, digamos, dándole apoyo a Juan Guaidó y obviamente repudiando a Nicolás Maduro. Después, un par de horas después que se hizo la juramentación de Guaidó, precisamente Maduro salió al balcón del Palacio de Miraflores y salió a anunciar
que él ha tomado la decisión de romper relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno de los Estados Unidos. Y esta declaración de Maduro obviamente es prácticamente risible, porque todo el mundo sabe que Maduro es oficialmente el expresidente de Venezuela, con lo cual lo que él declare no tiene ningún tipo de validez. No lo ipse iure. ¿No? Exactamente. Y bueno, lo importante de esto es que bueno, toda la gente se fue congregándose, todos van hacia lo que se llama la Plaza Juan Pablo II, que es súper, digamos, simbólico esto, porque Juan Pablo II fue uno de los grandes líderes del mundo que acabó con el muro de Berlín, ¿no? y todo lo que sería, digamos, la Unión Soviética en su momento. Salieron muchos líderes importantes. De Venezuela salió María Corina Machado, ¿no? Que dijo: hoy sabemos que todo esto es distinto, en el mundo entero todos los venezolanos han salido a elevar su voz, esto es para liberar a Venezuela, porque obviamente las manifestaciones que se repiten hoy, digamos, en las calles de Venezuela se repiten también en las principales capitales del mundo. El presidente Mauricio Macri le dio su apoyo expreso, dijo: quiero expresar mi apoyo a la decisión del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, reconociéndolo como presidente encargado de ese país. Salieron algunos expresidentes también. El expresidente de Bolivia, Tuto Quiroga, dijo algo súper interesante, dijo: Maduro, un expresidente, no tiene potestad para romper relaciones. Es como pedir el divorcio a la expareja que ya se casó con otro. Te quedaste solo, con tus empleados serviles en Buena el analogía, tus mentores castristas. Realmente, esto es muy interesante. La oposición, digamos, se ha quedado únicamente con la Asamblea Nacional, que obviamente era el parlamento original de Venezuela. Esto fue desde el año 2015 en adelante. El dictador Maduro lo que hizo fue crear lo que se llama ahora una Asamblea Constituyente, que funciona algo así como un parlamento paralelo, de alguna manera. Sí. Y bueno, la verdad es que, digamos, no solamente Guaidó cuenta con la Asamblea Legislativa, que es el poder legislativo auténtico, digamos, de Venezuela, sino también lo que se llama el Tribunal Supremo del Exilio, que son, digamos, que fue constituido por los jueces que se fueron yendo de Venezuela a denunciar lo que Nicolás Maduro los obligaba a hacer, y obviamente por lo que se llama la Mesa de Unidad Democrática, ¿no? La MUD, que ha sido criticada tantas veces y demás. Ahora, Nicolás Maduro se está quedando realmente solo, cuenta internacionalmente con el apoyo abierto de Rusia, de China y de la teocracia, digamos, iraní. Y bueno, el objetivo de Guaidó es precisamente... También Bolivia también, ¿verdad? Bolivia. Sí, Bolivia siempre. Y Bolivia también, sí. Lo que pasa es que bueno... yo creo que Nicaragua se ha animado a expresarse en estos tiempos. O sea, realmente los otros tres países son países que podrían, digamos, de alguna manera intervenir con armas y demás, pero Bolivia realmente no... Te cuento que de Centroamérica ya Guatemala y también Costa Rica ya fueron categóricos y reconocen a Guaidó como presidente, ¿verdad? Interino. Exactamente, sí, ellos forman parte también del Grupo de Lima. El Grupo de Lima, así es, sí. Exactamente. Y bueno, lo que ha pedido Guaidó en estos últimos días es decirles a los militares, a las Fuerzas Armadas venezolanas, que de alguna manera salgan a respaldar la Constitución, porque toda esta decisión que tomó como presidente de la Asamblea Nacional es totalmente legítima, y al mismo tiempo se les ofreció una amnistía amplia digamos, a aquellos miembros de las Fuerzas Armadas que se rebelen contra el régimen de Nicolás Maduro y el G2 cubano, ¿no? La cuestión es que lo que promete Guaidó es precisamente tratar de pilotear lo que queda de Venezuela para los próximos días, quizás algunos meses, y luego llamar a elecciones libres de la que participan digamos, los miembros de la oposición. Una cosa que fue súper polémica también es que hace un par de días la Asamblea Nacional nombró a un representante de Venezuela ante la OEA, una persona que obviamente Maduro no está de acuerdo, que se llama Gustavo Tarré Briceño. Esta persona fue nombrada con el propósito de coordinar, digamos, con la OEA las acciones necesarias para el restablecimiento del ordenamiento constitucional en Venezuela. Obviamente Maduro salió, dijo que rompía relaciones diplomáticas con los Estados Unidos, hizo algunas amenazas, como era de esperar, dijo: aquí no se rinde nadie, nos vamos al combate. Y bueno, y lo que dijo es que ahora le corresponde a la justicia actuar de acuerdo con la ley venezolana, obviamente amenazando a Guaidó con ser encarcelado, ¿no? Tenemos que recordar que el fin de semana Guaidó fue detenido. Fue todo muy confuso, porque primero fue detenido, después lo soltaron, después fueron detenidos las personas que lo habían detenido a Guaidó. Fue bastante interesante. Una reacción que yo creo que es muy importante notar, además de la del presidente Donald Trump, que dio su apoyo personal, digamos, a Guaidó,
reconociéndolo como legítimo presidente, fue también la del senador Marco Rubio, senador republicano, que le dijo al Departamento de Estado que, en primer lugar, insta a expulsar a todos los diplomáticos de Maduro en los Estados Unidos fuera de los Estados Unidos. Y por otro lado, le pidió a los diplomáticos de los Estados Unidos que están en Caracas, que obviamente no tienen por qué acatar la orden de Maduro, que ahora es el expresidente de Venezuela, ¿no? Y bueno, y como bien vos decías, Estuardo, Evo Morales salió a reconocer a Maduro como presidente legítimo. Ahora, hasta el momento, está muy solo, porque no ha habido ninguna reacción oficial, ni de Cristina Fernández de Kirchner, ni de Rafael Correa, ni de Daniel Ortega, ni de muchos que se encuentran muy calladitos, ¿no? Por lo menos hasta el momento. Tengo un audio que me has proporcionado y lo quiero poner para acceso a todos. Y no sé, Mario, ¿estamos listos? ¿Lo tienes el audio? Sí, en un instante, Eneas. Es el audio que nos han enviado desde Venezuela, Eneas. Que gracias por compartirlo con nosotros, porque está muy bueno. Y es pues una fuente muy fidedigna, pero por seguridad de la persona no podemos decir los nombres. Por favor, entonces Mario, disculpa, Neas, ahorita vamos a poner el audio. Claro que sí. ¿Qué? Hay que subirle un poco de volumen, Mario. Señores, no me hagan creer, la policía de Carabobo se acaba de unir al pueblo, señores. Yo mismo lo estoy presenciando y la gente está gritando feliz, aplaudiendo a la policía porque se acaban de unir a la lucha con el pueblo, señores. Estoy hablando ahorita mismo, 23 de enero, en la redoma de Guaparo de Valencia, señores. Esto es una emoción, señores, de verdad. No sé si lo lograron escuchar, radio escuchas, Eneas, es en Carabobo, si no me equivoco, donde se da esta manifestación y donde creen que los vienen a hacerles represión de parte de las autoridades, sobre todo de la policía, y la policía se ha unido a ellos. Esto lo vamos a confirmar, ¿verdad? Porque son parte de las cosas que pueden pasar en esta situación. Ya tenemos bastante datos de que sí hay manifestaciones en casi todos los lugares importantes de Venezuela. Eneas, ¿crees que esto es una situación de punto de no retorno? Me refiero a que ahora sí va a poder el pueblo venezolano de alguna forma salir de esta situación tan lamentable, de esta opresión de parte de esta dictadura de Maduro. Yo estoy convencido que sí, que yo creo que ha llegado el cambio que tanto han esperado, digamos, los venezolanos en el mundo, y realmente estamos en un momento de quiebre, o sea, un momento de quiebre y es un punto de no retorno, claramente. Ahora, lo que es muy importante también, no solamente es la presión, digamos, de la comunidad internacional, sino también la reacción de las Fuerzas Armadas venezolanas. Yo creo que Guaidó ha sido clarísimo, explicando que lo que tienen que salir es a defender la Constitución y al mismo tiempo que no habrá represalias, digamos, o una amnistía generalizada para aquellos que vayan en contra del régimen de Maduro y del G2 cubano. Yo creo que realmente la presencia cada vez más grande, cada vez mayor de miembros de la policía política de Cuba, precisamente, y de alguna manera, digamos, la emergencia sanitaria y alimenticia que está viviendo, digamos, Venezuela hoy en día, el pueblo de Venezuela, yo creo que han llevado ya a una situación límite que realmente es totalmente intolerable. Sumando finalmente una reacción, la condena, digamos, de la comunidad internacional abierta, finalmente, después de tantos años de pedirla, ¿no? De alguna manera los analistas lo veníamos pidiendo hace mucho. Yo creo que se están dando, digamos, una serie de factores que conducen obviamente a Maduro a una salida. Veía un video el otro día de Díaz Balart, que comentaban que el régimen había preguntado cuál era, si había algunas alternativas de negociación, y bueno, había estos legisladores de los Estados Unidos que estaban reunidos con Díaz Balart, se reían, ¿no? Y realmente lo que decían, sí, hay un montón de cosas que podemos negociar, como por ejemplo si va a salir en auto, si va a salir en bus, si va a salir en avión, ¿no? Y realmente yo creo que se ha llegado a una situación que ya es decisoria. Esto puede tomar algunos días, obviamente. Ya hay
varios heridos oficialmente y algunos muertos de estas manifestaciones. Guaidó ha dejado claro que la gente no va a salir a las calles. Precisamente, mira, acá tengo el dato del Foro Penal Venezolano, informó el día de hoy que entre el día de ayer y de hoy hubo ya 7 muertos y más de 40 heridos en las manifestaciones en las calles. Obviamente, digamos, han intentado reprimir a la gente con gases lacrimógenos y lo de siempre, ¿no? Y violencia. Y sin embargo la gente sigue avanzando, digamos, hacia el lugar de reunión, que es en la zona del Chacao, en Caracas, ¿no? La avenida Francisco de Miranda, tan conocida, digamos, en la capital venezolana. Vamos a hacer una pausa, Eneas, quédate con nosotros, no te me vayas. Vamos porque tenemos varias preguntas por ahí. Estamos de vuelta en su programa de temática internacional. Volvemos. Geópolis. Siga en sintonía de Geópolis, un programa de temática internacional. Solo por libertopolis.com. Estás escuchando Geópolis. Una mirada a la actualidad mundial. Geópolis. Programa de temática internacional. Una mirada al acontecer mundial. Geópolis. Siga en sintonía de Geópolis, un programa de temática internacional. Estamos de vuelta en su programa de temática internacional Geópolis, hablando un poquito sobre lo que está sucediendo con Venezuela. Tenemos varias preguntas muy interesantes y las vamos a poner ya de una vez. Sí, las vamos a empezar a ver. Eneas, ¿todavía estás ahí? Sí, claro que sí, lo escucho bien. Perfecto. A ver, de Kimberly Padilla. Entiendo que Maduro dio 72 horas al personal estadounidense para salir del país, mientras Guaidó envió una carta a las embajadas para que todos permanezcan en el país. ¿Qué mayores riesgos podría esperar Venezuela? La reacción de Maduro, ¿cuál será si no se acatan sus órdenes? ¿Cuál será el papel del cuerpo diplomático internacional en este caso? Bueno, yo creo que, por lo que explicábamos un poquito en la introducción del tema, yo creo que al haber perdido total legitimidad, digamos, no tiene ninguna importancia lo que él diga como presidente, o por lo menos como, digamos, él asume que es el nuevo presidente de Venezuela por otro periodo más, ¿no? Desde el 10 de enero. El punto es que precisamente, digamos, cualquier orden que él dé no tiene demasiado sentido, excepto que tenga, digamos, fuerzas policiales o militares que hagan cumplir sus órdenes. Un poco el audio que compartía Estuardo, digamos, deja claro que hay bastantes miembros de las fuerzas policiales que se están dando vuelta, se están sumando a la gente. Yo creo que digamos, un poco depende de eso, depende de la lealtad que le tengan, por así decirlo. Por ejemplo, al actual presidente Lenín Moreno, que de alguna manera, digamos, condenó a la dictadura de Maduro y se planteó en contra, digamos, de que sea el legítimo presidente, y totalmente le dio el apoyo a Juan Guaidó. Maduro lo insultó, dijo que era un xenófobo por algo que ocurrió, digamos, hace unos días en Venezuela, con un venezolano en Ibarra, precisamente en Ecuador, y al mismo tiempo lo llamó traidor, ¿no? Como precisamente porque de alguna manera viene de un partido que era el de Rafael Correa, que le daba apoyo incondicional. Ahora, todo esto depende de la capacidad de enforcement, es decir, ¿puede hacer cumplir sus órdenes Maduro, sí o no? ¿Y cuánto tiempo le va a durar la lealtad a las Fuerzas Armadas? Ahora, hay que tener en cuenta algo muy importante acá, que es que Venezuela es un narcoestado y que buena parte, digamos, del control de las drogas ilegales está en manos de las Fuerzas Armadas venezolanas. Pero también tenemos muy claro que no es precisamente el soldado raso el que controla o se beneficia de la venta de
drogas ilegales en Venezuela al mundo, sino que son precisamente los cabecillas de las Fuerzas Armadas, con lo cual lo único que tendría que pasar es que los soldados rasos simplemente dejen de obedecer a las órdenes, digamos, de sus superiores. Eso está muy interesante, cómo se va a ir conduciendo. Hay varios temas aquí que están dejando, ¿verdad, Stephanie? Sí. No sé cómo lo puede usted ordenar en él. A ver. Tiene muy buena capacidad de orden. Hay una, bueno, que sí nos gustaría que nos explicaras un poquito más porque hay varios que han estado haciendo la pregunta. Pero aquí dice, ¿cómo un gobierno autoproclamado de un partido político abiertamente socialista va a ser la opción de cambio de un gobierno socialista electo democráticamente? Esa es una muy buena pregunta, porque muchos teníamos ese miedo o esa duda que era, bueno, una vez que salga Maduro del poder, obviamente cuáles son las alternativas, si sería un socialismo más light únicamente o si sería realmente gente que tenga las ideas completamente opuestas. Y la realidad es que la única alternativa, digamos, presidenciable, que es, por así decirlo, que confía en los mercados libres, en el libre comercio, digamos, en un sector privado próspero y demás, es la de María Corina Machado, la de 20 Venezuela, que si no me equivoco estaría más o menos tercera o cuarta, depende de la encuesta, digamos, como intención de votos si hubiera elecciones en estos días. Ahora, las demás alternativas, sí, es verdad, son alternativas que tienen propuestas y estatutos partidarios, digamos, de alguna manera socialistas. Está claro que, digamos, el socialismo siempre fracasa. El problema es que el régimen venezolano hoy en día no es ya un gobierno, sino un proyecto hegemónico de poder apuntado a perpetuar a su líder, digamos, en Miraflores. Está claro que esto se ha convertido en una banda criminal desaforada, ¿no? Igual que lo estaban haciendo en Argentina, en Ecuador y en los demás países donde ha estado el socialismo del siglo XXI. Con lo cual, la caída de Maduro en Venezuela no solamente le interesa a los venezolanos, sino también nos interesa a todos los países de la región, desde el punto de vista que se desmantela un mecanismo de corrupción sin precedentes que ha intentado, a través de la creación, digamos, de la UNASUR, del ALBA y demás, controlar de alguna manera los asuntos públicos de toda la región, en lo que se llamó, digamos, el proyecto de la Patria Grande de Hugo Chávez. Y bueno, y la verdad es que cuando uno mira, por ejemplo, en Argentina, en algunas manifestaciones fuertes en contra del gobierno de Macri, hemos encontrado venezolanos que obviamente son una minoría, pero que están, digamos, de alguna manera operando políticamente para desestabilizar nuestro país. Y eso mismo se repite en los distintos países que conforman la región latinoamericana, ni hablar, digamos, de la coordinación que ha tenido hasta ahora los grupos terroristas de la región latinoamericana, que en general han servido, digamos, de manera sistemática a favor de los intereses de este socialismo del siglo XXI y la Patria Grande, ¿no? Por eso es que hemos visto, digamos, miembros de las FARC, digamos, operando en Ecuador, por eso es que hemos visto grupos mapuches operando fuera, digamos, de los países de origen. Por ejemplo, los mapuches son de Chile y han estado operando fuertemente en Argentina. Por eso es que realmente la caída de Venezuela, digamos, de la dictadura venezolana, es muy importante para toda la región. Y yo creo que, dado lo que se ha visto en las últimas semanas, tanto Donald Trump, líder de los Estados Unidos de América, como algunos miembros, digamos, de distintos países del Grupo de Lima, se están dando cuenta que no solamente hay que, digamos, de alguna manera apoyar al pueblo de Venezuela, sino también apoyar al pueblo de Cuba. Yo creo que es el próximo objetivo, de alguna manera, por así decirlo. Porque, digamos, en el fondo, ¿qué tienen en común todos estos grupos terroristas, todos estos grupos de narcotraficantes, todos estos grupos de funcionarios corruptos? Siempre, digamos, la raíz del problema está en Cuba, ¿verdad? Muy interesante. Te tenemos una pregunta, Rudy, por favor. Eneas, ¿cómo estás? Te saluda Rudy aquí en la cabina. Gracias por tu explicación y tu narrativa, de veras que nos has dejado mucho. Y veo que me emociona que hayas sacado tu bola de cristal transparente y nos hayas predecido lo que va a suceder en Venezuela. Me tiene muy emocionado, pero mi pregunta va, si ahora tuvieras que sacar tu bola de boliche negra para predecir el futuro, ¿qué sería el peor escenario? ¿O será que qué podrá pasar si en el peor de los casos o todo es ganancia? No, bueno, el peor escenario posible sería, digamos, una guerra civil donde hubiese demasiadas víctimas y demasiadas personas
lastimadas y muertos, obviamente. Pero yo creo que las condiciones están dadas para que de alguna manera se negocie una salida elegante, entre comillas, de Nicolás Maduro. Obviamente lo dejarían irse sin ningún problema. Él podría, digamos, de alguna manera pedir asilo político o alguna ciudadanía en Cuba o en algún país de esos, o en algún país de Oriente Medio, no tendría ningún problema. Obviamente son tantas las personas, digamos, que están metidas en todo esto que decíamos antes, ¿no? La corrupción, el narcotráfico, el desmanejo de los asuntos públicos en Venezuela, que de alguna manera, obviamente, se activaría un mecanismo, digamos, de alguna manera para activar juicios políticos y responsabilidad, digamos, por los actos criminales que han cometido, ¿no? Son tantos los prisioneros políticos, son tantos los muertos, que realmente, digamos, es como que sería bastante difícil dejar impune esto. Pero la realidad es que el mundo ve como prioridad número uno que Nicolás Maduro salga. Y si Nicolás Maduro tiene que salir por el bien, digamos, de los venezolanos, aunque en primer momento se lo vea como un acto de impunidad, yo creo que el mundo lo facilitaría en el nombre de la libertad y la democracia de los venezolanos, ¿no? Con lo cual, el peor escenario posible, digamos, creo yo, es que haya muchísimas víctimas en las calles. Sin embargo, cada día que pasa, el régimen se hace más poderoso y yo creo que cuanto antes se haga el cambio, aunque haya que luchar con la vida, por la libertad, menos van a ser las víctimas. O sea, si seguimos dejando más tiempo, cada vez es más grande el peor escenario posible, ¿verdad? Para llamarlo con los mismos términos, ¿no? Buena pregunta y buena respuesta. Para sentirme tan orgulloso del equipo. Bueno, viene una nueva parada, Eneas. Aquí donde te vamos a dar muchas gracias porque nos has ayudado bastante, nos has ampliado bastante el horizonte. Y bueno, que Dios bendiga a Venezuela y que este pueblo tan grande y tan precioso, gente tan linda, pues salgan adelante, que puedan recuperar su república y también su democracia, por supuesto. Gracias, Eneas, como siempre, por estar con nosotros y apoyarnos en reforzar siempre estos criterios importantes de la temática internacional, sobre todo, especialmente hoy, tratando el tema de Venezuela. Entonces estamos... Muchísimas gracias, Estuardo. En otra oportunidad. Un fuerte abrazo para ustedes y el equipo, y bueno, yo, como siempre, la audiencia de Geópolis en Libertópolis. Muchas gracias. Agradecemos nuevamente a Eneas por haber estado con nosotros. Siempre es la guinda del pastel. Siempre nos da toda ya son como unas reflexiones ya un poco más históricas que las extrae y ya las trae al presente y podemos hacer un tipo de análisis totalmente diferente al que muchos podrían estar buscando en los libros, ¿no? Porque muchos se basan en ciertas teorías y con Estuardo siempre hemos dicho que no deberíamos de aferrarnos tanto a las teorías, ¿no? Todo va cambiando, todo es una evolución constante. Así que gracias, Eneas, por estar con nosotros. Libertópolis.com